Hola hermanos, feliz día de preparación. Hoy os quería hablar en relación a un episodio de las Escrituras, de algo que sucede en las Escrituras en relación al pueblo de Dios, cuando había sido liberado de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y de algo que sucede con ellos acerca de la alimentación, ¿no? Del consumo de ciertos alimentos que Dios les quitó, ¿no? O les quiso quitar de una vez salieron de Egipto, ¿no? Recordemos que el pueblo de Dios, estando en Egipto, ellos se alimentaban de ollas de carne, etcétera. No eran esclavos, pero tenían también o podían acceder a comer muchos tipos de carne. Y eso lo vemos porque es algo que ellos desean, ¿no? Cuando Dios los saca de Egipto, el pueblo pues sufre, ¿no? Y teme por su vida, por la falta de agua y por la falta de alimentos. Entonces Dios les da agua y también les da un alimento que cae del cielo, que es el maná. Ese maná que cae cada día cae una porción, la cual pues o varias porciones, y tienen que recoger una única porción para ese mismo día. Y salvo el viernes, que deben de coger 2 porciones, una para el viernes, el día de preparación, y otra para el sábado. Esto es una enseñanza muy, muy interesante para nosotros, ¿no? Porque si Cristo nos dice en el Nuevo Testamento que Él es el pan del cielo, ese maná simboliza pues la palabra de Dios, simboliza Cristo mismo, el Espíritu de Cristo. Esa porción que Dios nos da y nos la da diaria. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios tenía que coger, ¿no? Hemos dicho que únicamente pues debían de coger una porción para ese día. No tenían que hacer acopio para otros días. No tenían que estar pensando mañana de qué nos vamos a alimentar, sino tomar la porción para ese día, comerla, prepararla, comerla, y al día siguiente volvería a caer maná y volverían a prepararlo y a comer de él. Entonces, ellos debían de confiar de que las bendiciones de Dios, así como nosotros, debemos de entender que la bendición de Dios es para el día de hoy. Dios no hace o da bendiciones para el día de mañana. La bendición es para hoy. Tenemos que confiar en Dios para el día de hoy. No tenemos que estar pensando, y mañana, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a librar con esto? ¿Cómo voy a hacer ciertas cosas que tengo que hacer mañana y no tengo los medios suficientes? ¿Cómo lo voy a hacer? Dios da los medios suficientes para el día de hoy. Y para el día de mañana, dice las Escrituras, que basta cada día su propio mal, su propio afán. Por lo tanto, para el día de mañana, Dios ya hará y Dios ya enviará las bendiciones. Así como Dios tenía que enviar el maná para un día, y al día siguiente, pues simplemente pues, confiar en el Señor, y el Señor volvería a dar el maná. Salvo el día de preparación, el viernes, que daría maná y se tenían que coger doble porción. Si cogían doble porción, triple, etcétera, otro día que no fuera el día de preparación, eso se dañaba. Se dañaba. Al día siguiente ya no era apto para comer. Sin embargo, cuando el viernes sí que tomaban la doble porción que Dios les había dado, pues esa porción les servía para el viernes y para el sábado. Entonces, vemos y vamos a leer en las Escrituras de cómo el pueblo de Dios, cansado del maná que Dios les da, de esa bendición, de ese pan del cielo, empiezan a codiciar la carne que decíamos de Egipto, aquello que ellos comían en Egipto, incluso deseando o preferir estar en Egipto y morir comiendo carne que no estar en el desierto en libertad y tener que comer el maná. Así que las Escrituras en el libro de Números, capítulo 11, versículos del 31 al 34, dice lo siguiente: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro.
alrededor del campamento, y dice, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones. Qué diferencia, ¿no? Ahí debían de coger esa porción de maná, pero ellos aquí, en este caso, estaban haciendo ya acopio para los otros días. Así como el maná era solamente para el día de hoy, basta cada día su propio mal. Hoy tenemos esta bendición de Dios y le agradecemos a Él por ella. No, en este caso ellos querían más y querían más. Y tomaban para el día siguiente y para el otro y para el otro y para el otro, ¿no? Hacer acopio. Entonces dice, y recogieron codornices, el que menos, ¿no? El menos avaricioso, por así decirlo, recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Y ahora dice algo muy interesante que les sucede. Dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Vemos que fueron codiciosos, ¿no? La codicia, ¿no? De querer más, de saciarse, de querer, pues, comer la carne, devorarla, ¿no? Básicamente. Y dice que Dios les envió, Jehová los hirió con una plaga muy grande, ¿no? Los destruyó. Dios los destruyó. Ahora bien, la pregunta que yo hago y lanzo aquí también para que la gente, pues, a medida que vaya escuchando, pues haga sus comentarios. ¿Fue Dios directamente que destruyó al pueblo de Israel? Es decir, ¿fue Dios que les dijo, bueno, ¿queréis codornices? Yo os doy codornices, pero por haber sido tercos, por haber codiciado algo que yo no os he dado, pues os destruyo. Os voy a poner un ejemplo. Mi hija, vamos al supermercado y hay alimentos buenos y alimentos que no son buenos para el ser humano, ¿no? Para el cuerpo, ¿no? Y menos para una niña. Entonces, imaginaos que mi hija, pues, me pide chocolatinas. Y yo le digo que no, que ya hemos comprado la comida sana, pero que ella quiere chocolatinas. Entonces, en la terquedad de ella y en su murmuración, yo accedo y digo, ¿quieres chocolatina? Pues yo te voy a dar chocolatinas. Y le doy muchas chocolatinas. Entonces mi hija empieza a comerlas y una vez las está comiendo, yo voy y le pego 3 o 4 bofetadas y la mato, la destruyo. Muchas personas dirán, no, pero es que no puedes comparar lo que dice Dios, el carácter de Dios, con el tuyo. Dios, si lo hace, sabemos el porqué, pero nosotros a veces actuamos en ira, etcétera, etcétera. Bueno, esta sería una opción de lo que sucedió en el relato de Números, que de hecho leído pues así, sería esto, ¿no? Simplemente pues el pueblo codicia algo, Dios se lo da, y una vez Dios se lo da, accede a ello, pues Dios mismo los destruye. Ahora bien, ¿qué otra opción hay? ¿Qué puede haber sucedido realmente ahí en el desierto para que pasara esto? Para que ellos murieran por plaga y fueran heridos, azotados, ¿no? Heridos por Dios, por Jehová. ¿Qué dice la sierva del Señor? En el libro Christian Temperance Bible and Higiene, página 44, párrafo 1, la sierva del Señor dice lo siguiente: cuando el Dios de Israel sacó a su pueblo de Egipto, les negó la carne en gran medida, pero les dio pan del cielo y agua de la roca dura. Cuando estos no se saciaron, aborrecieron la comida que se les dio y desearon volver a Egipto, donde podrían sentarse junto a las ollas de la carne, prefirieron soportar la esclavitud e incluso la muerte, antes que verse privados de carne.
Y dice, Dios les concedió su deseo, les dio carne y los dejó comer hasta que su glotonería produjo una plaga de la cual murieron muchos de ellos. Por lo tanto, aquí ya nos da un dato más, y es que nos dice que por su glotonería, fue la glotonería los que les trajo plaga. Fijaros que al principio dice que les negó, ¿no?, la carne en gran medida, aborrecieron, ¿no?, la comida que se les dio, desearon volver a Egipto para comer la carne, ¿no? Prefirieron soportar la esclavitud, ¿no?, incluso la muerte, antes que verse privados del consumo de carne. ¿Y qué hace Dios? Dios les concede ese deseo. Es decir, a veces Dios da lo que uno desea, aun sabiendo que eso no es bueno. ¿Quieres esto? Pues yo te lo doy. ¿Por qué hace esto Dios? Pues porque Él no puede vulnerar siempre, o no puede vulnerar, mejor dicho, nuestros deseos. Cuando al final nuestro deseo, si nosotros en nuestra terquedad seguimos pidiendo algo que Dios sabe que no es beneficioso, al final Dios nos lo da. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos que eso no era lo mejor para nosotros. Y tristemente, pues Él, finalmente, pues en este caso, da carne, y su glotonería, la glotonería, el afán, ese deseo, ¿no?, de saciarse con la carne, es lo que los trae, dice, plaga, por la cual murieron muchos de ellos. Ahora bien, otra cita, que la encontramos en Spiritual Gifts, tomo 4, y pone páginas de 15 a 18, ¿no? Y es de 1864, una cita de 1864. Recordemos, un año después del mensaje pro salud. Dice así: y mientras la carne estaba aún entre los dientes de ellos, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una herida muy grande, con una grande plaga. Y nos cita Números 11:33. Así que nos dice que la ira del Señor se encendió, ¿no? Y que fue el Señor mismo, Dios mismo, quien hirió a su pueblo, disculpad, con una plaga muy, muy grande. Y ahora, fijaros qué comentario hace Ellen White en relación a este pasaje de las Escrituras. En esta ocasión, el Señor dio al pueblo lo que no era para su mayor bien, porque ellos lo querían. Es decir, dio algo que él sabía que no era bueno, pero se lo dio. Dice, no se sometieron a recibir del Señor aquellas cosas que resultarían para su bien. Se entregaron a murmuraciones sediciosas contra Moisés y contra el Señor, porque no recibieron a aquellas cosas que resultarían perjudiciales para ellos. Por lo tanto, nos está diciendo que la carne que habían pedido, aquello que habían pedido, era perjudicial para ellos. Sin embargo, ellos en su terquedad lo quisieron y Dios finalmente se lo dio. Fijaros que el propósito de Dios, ¿cuál era? Proteger al pueblo de Dios, guardarlo, no destruirlo, guardarlo de algo. Por eso no es algo que Él, pues, por capricho divino, diga, no les doy la carne y les voy a dar. Él sabe cuál es nuestro organismo, cómo funciona y qué cosas son beneficiosas para nosotros y qué cosas son perniciosas, dañinas para nuestro cuerpo. Y sin embargo, Dios en su, ya no diría ni condescendencia, sino para cumplir los deseos de esos corazones impenitentes, Dios les da aquello que ellos desean. Y dice, sus apetitos depravados los dominaron, y Dios les dio carne como deseaban y les permitió sufrir los resultados de satisfacer sus apetitos lujuriosos. Por lo tanto, nos está diciendo que los resultados de sus apetitos depravados, ¿no?, de satisfacer sus apetitos lujuriosos, fue esa plaga, fue esa muerte. Y ahora nos dice cuáles fueron los resultados del consumo de la carne. No es que Dios les enviara enfermedad y muerte y pestilencia, sino que es el resultado del propio consumo de carne que produjo eso en el pueblo de Israel.
Dice, ¿cuáles son los resultados? Y ahora dice, fiebres ardientes acabaron con un gran número de personas. Los que habían sido más culpables en sus murmuraciones fueron muertos tan pronto como probaron la carne que habían codiciado. Si se hubieran sometido a que el Señor seleccionara su alimento para ellos y hubieran estado agradecidos y satisfechos por alimentos que podían comer libremente sin daño, no habrían perdido el favor de Dios ni habrían sido castigados. Fijaros que utiliza el haber sido castigados, ¿no? Pero sabemos que el castigo no vino de manera directa de Dios. Es una manera que Dios tiene de castigar a su pueblo, pero no lo hace Él de manera directa, sino el castigo viene por los resultados de nuestra negligencia. Y eso lo vemos cada día en los hospitales, lo vemos cada día en los accidentes de coche, en muchas cosas que son cosas que nosotros mismos hemos provocado, y eso trae unos resultados, y es así como Dios muchas veces nos castiga. Entended, ¿no? Este castigo. Dicen, y habrían sido castigados por sus murmuraciones rebeldes con la muerte de un gran número de ellos. Entonces, hay más citas que explican esto, pero bueno, creo que ha quedado muy claro que realmente no es Dios que los castigara y los destruyera de manera directa, sino que es el resultado, ¿no? del propio consumo de alimentos dañinos, ¿no? Para ellos. Dice, fijaros ahora que dice esta cita en Patriarcas y Profetas, página 401, párrafo 1. Dios dio a los israelitas lo que no era para su mayor beneficio porque habían insistido en desearlo. Dios les dio algo que no era beneficioso para ellos. ¿Queréis esto? Yo os doy maná. ¿Queréis esto? Pero yo os estoy dando maná. ¿Queréis esto? Finalmente, pues, Dios accede y da. ¿Queréis esto? Pues, ateneos a las consecuencias. Las consecuencias no son que yo me voy a irar contra vosotros y os voy a dañar, os voy a castigar, os voy a destruir. No, las consecuencias son que queréis un alimento que os va a dañar, pues, si es lo que queréis, pues muy tristemente, muy a su pesar, con llanto, porque al fin y al cabo son hijos suyos, son creación suya, pues con mucho pesar Dios tiene que darles aquello que no les beneficia. Y Dios no puede quitarte el cigarrillo de la boca, no puede quitarte cosas que tú deseas. Él trabaja, su espíritu trabaja en nuestro corazón, etcétera. Pero si nosotros al final tomamos la decisión, porque al fin y al cabo la decisión es nuestra, si nosotros tomamos la decisión de alimentarnos de cosas perjudiciales o de llevar una vida en la cual hacemos cosas que nos pueden perjudicar nuestra mente, nuestro cuerpo, entonces Dios no puede obligarnos a que no lo hagamos. Simplemente deja y entonces los resultados se ven. Los vemos cada día en hospitales, los vemos en residencias, los vemos en muchos lugares, ¿no? En la sociedad misma. Una sociedad enferma, ¿no? Enferma por el pecado, y muchos de ellos tienen que ver pues con la alimentación, ¿no? Y dice, Dios dio a los israelitas lo que no era para su mayor beneficio porque habían insistido en desearlo. No querían conformarse con las cosas que mejor podían aprovecharles. Sus deseos rebeldes fueron satisfechos, lo que decíamos. Pero se los dejó que sufrieran, ¿el qué? Las consecuencias. Es decir, Dios da aquello, pero tampoco no puede quitar las consecuencias. Las consecuencias están ahí. Todo pecado tiene sus consecuencias. Y en este caso, pues las consecuencias son físicas. Dice, comieron desenfrenadamente y sus excesos fueron rápidamente castigados. Fijaros, también es que hubo exceso en la alimentación. Y dicen, hirió Jehová al pueblo con una muy grande plaga. Muchos fueron postrados por fiebres calcinantes, mientras que los más culpables de entre ellos fueron heridos apenas probaron los alimentos que habían codiciado. Otra cita en Patriarcas y Profetas, página 404, párrafo 3. Porque había estado escudado por el poder divino, Israel no se había dado cuenta de los innumerables peligros que lo habían rodeado continuamente. En su ingratitud e incredulidad había declarado que deseaba la muerte, y ahora el Señor permitió que la muerte le sobreviniera. Este hecho no está relacionado con el tema de las codornices, sino el tema de las serpientes venenosas, ¿no?
Pero fijaros que cuando hay rechazo, ¿no?, de lo que dice Dios, cuando uno pues no reconoce, ¿no?, la voluntad de Dios en sus caminos y desea hacer otras cosas, entonces Dios se aparta y deja que los resultados pues traigan, ¿no?, y llegue aquello que las personas pues quieren y desean, porque al fin y al cabo ellos lo que deseaban era la muerte, ¿no? Ahora bien, ¿por qué hago este tema? Es decir, ¿qué diferencia hay? Bueno, vale, no es Dios quien lo hace, sino que son las propias consecuencias. Hay un texto bíblico que dice, no os engañéis, ¿no?, en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ellos sembraron codicia, sembraron afán, sembraron depravación, ¿no? Sembraron el saciarse de cosas que no les eran de provecho y segaron, recogieron los frutos de aquello que habían codiciado. ¿Qué habían codiciado? La muerte. Es que en cierto modo habían codiciado la muerte. Y Dios, pues, ¿qué les dio? Les dio muerte. Dice en el libro de la Temperancia, página 28, dice lo siguiente: miles de personas están sufriendo por su propia mala conducta, pero no comprenden que su actitud es la causa de sus dificultades. Culpan a la providencia, es decir, a Dios, por sus sufrimientos, cuando su propio proceder los ha conducido a ellos. Fijaros, que es el tema de la vindicación, ¿no? Cuando nosotros decimos, ay, qué mal me encuentro, es que estoy enfermo, ¿por qué Dios me tiene así? Nosotros no hacemos una retrospección y analizamos, ¿no?, una introspección de mirar qué hemos comido, qué hemos hecho para que también nos encontremos así. No estoy diciendo que Dios castiga el pecado con enfermedad, sino que la propia naturaleza, nuestra propia naturaleza humana, nuestro propio organismo, pues responde a aquello que nosotros ingerimos y entonces actúa, ¿no? Y muchas veces, en lugar de analizar las cosas, en lugar de decir, no, mira, es que me he alimentado de esto o lo otro y esto me ha producido esta enfermedad, culpamos, ¿no?, a Dios de esos males. Dice, muchos sufren, eso ahora en el libro de la Educación, página 46, muchos sufren como resultado de su propia transgresión, pero no ven en ello el resultado de su mala conducta. Censuran a Dios por sus aflicciones, cuando ellas no son más que la consecuencia de apartarse de sus caminos. Fijaros, el pueblo de Dios se apartó de sus caminos, eligió otra alimentación que ellos creían, ¿no?, que era más apropiada, desearon algo porque su naturaleza carnal lo quiso y en lugar de refrenar eso y confiar en Dios, pues dejaron carta libre a su apetito, a sus deseos carnales y entonces comieron algo que los dañó, los enfermó y los mató. Así es como Dios describe que hirió al pueblo, a su pueblo, con una grande plaga y los destruyó ahí en el desierto. Ahora, volviendo otra vez al ejemplo que había puesto en relación a mi hija. Yo le doy el chocolate, le doy aquello que ella pide y pide y pide, finalmente se lo doy. Yo me aparto, dejo a merced de ella las consecuencias. Y eso, ese consumo de chocolate, y además hacerlo de una manera desenfrenada, le trae la enfermedad a ella. Esto es lo que realmente sucedió en el desierto. Esto es lo que sucedió con el pueblo de Dios. Y realmente nosotros, cuando acusamos a Dios de haber provocado ciertas cosas, decimos, no, fue Dios, no, es que fue Dios directamente, fue Dios. No fue Dios quien lo hizo. Eso es nuestra excusa, nuestra manera de ver las cosas. Pero no fue Dios, sino que fueron las consecuencias de haber deseado y comido cosas que realmente les dañaron. Ahora bien, ¿por qué las Escrituras dicen que fue Dios quien castigó e hirió si realmente no fue Él? ¿Por qué?
Dejo aquí esta pregunta al aire porque ya haremos otro vídeo en relación a esto, porque es muy interesante, de por qué las Escrituras dicen muchas veces que Dios hiere, Dios destruye, Dios mata, si realmente Él no lo hace de una manera activa. ¿Por qué las Escrituras dicen que Dios envía un poder engañoso si realmente Él no envía ese poder engañoso? ¿Por qué las Escrituras le atribuyen a Dios todas las cosas, tanto buenas como malas? ¿Por qué? Pensad en esto, dejad en los comentarios que queráis alguna respuesta en relación a esta pregunta, en relación al vídeo. Y nada, las vamos a leer, las vamos a analizar y vamos a tratar de dar respuesta a cada una de ellas, a la vez que vamos a hacer un vídeo explicando el por qué la Biblia utiliza este lenguaje. Así que nada, deseamos que os haya gustado este vídeo, que tengáis un lindo día de preparación y un abrazo para todos. Dios os bendiga.